Cada vez que estalla un conflicto en Medio Oriente, el mundo contiene la respiración. No solo por la violencia, sino por algo que impacta directamente tu bolsillo, el precio del gas. ¿Por qué? Porque más del 30% del petróleo del mundo pasa por esta región, especialmente por el estrecho de Hormuz, una vía tan estrecha como crucial. Cuando un misil cae o se intensifica la tensión entre países como Irán, Israel, Yemen o Arabia Saudita, los mercados globales reaccionan con miedo. Ese miedo no es imaginario. Una guerra podría cerrar rutas marítimas, dañar infraestructuras petroleras o bloquear exportaciones enteras. Y en los mercados el miedo se traduce en precios más altos. Así que, aunque tú vivas a miles de kilómetros en Europa, América o África, cada explosión allá puede significar más dinero en tu próxima factura de gas o combustible. Pero hay más. Las aseguradoras que cubren los buques petroleros aumentan sus precios cuando hay guerra. Y esos costos se trasladan a las empresas y finalmente al consumidor. Además, muchos países tienen reservas limitadas de petróleo. Si el suministro global se reduce, los gobiernos entran en pánico y empiezan a comprar más. Y eso hace que el precio suba aún más rápido. Los conflictos también pueden dañar oleoductos, refinerías, puertos o terminales. En guerras pasadas, misiles impactaron instalaciones críticas en Arabia Saudita, reduciendo la producción mundial por días o semanas. Y cuando eso ocurre, no solo sube el precio del gas, también sube el precio de todo lo que depende del transporte: comida, ropa, materiales, incluso pasajes de avión. Por eso, un misil en Gaza, Irán o el Mar Rojo puede significar que tú pagues más por llenar el tanque, calentar tu casa o comprar pan. La próxima vez que escuches hubo un ataque en Medio Oriente, recuerda, esa noticia puede estar golpeando directamente tu bolsillo. Porque aunque tú no veas la guerra te ve a ti. Pero no es solo el petróleo. El gas natural también circula en grandes cantidades desde esta región hacia Europa y Asia. Cuando hay ataques o amenazas sobre las plantas de licuefacción o sobre gasoductos clave, los precios se disparan en cuestión de horas. En 2022, por ejemplo, bastó una sola explosión en una terminal de exportación para que el gas subiera 20% en Europa. Ahora imagina lo que podría causar una guerra entre potencias regionales o un bloqueo naval total. Y esto tiene consecuencias políticas. Gobiernos con economías frágiles sufren inflación más rápida, y los ciudadanos lo sienten en la calle. Más pobreza, más tensión social y en algunos casos más protestas. Además, las grandes potencias se involucran. Estados Unidos, Rusia, China. Todos tienen intereses en la región. Una chispa entre dos países puede arrastrar a otros, hacer que se impongan sanciones o bloqueos, y eso, nuevamente, golpea la economía global. Así que la guerra moderna no solo se pelea con armas, se pelea con miedo, en los mercados, en los puertos, en los precios. Y ese miedo, lo pagamos todos. Lo pagas tú cada vez que llenas el tanque de tu vehículo. Porque el precio del combustible no solo depende del petróleo, sino del riesgo percibido en el mercado. Lo paga el transportista, que necesita más dinero para operar. Y ese costo extra lo traslada al precio del pan, de la leche, del arroz. Lo paga la madre soltera que calienta su casa en invierno. Y que este año no podrá hacerlo tanto como antes. Lo pagan las pequeñas empresas que dependen del transporte para entregar sus productos. Una subida del combustible puede ser la diferencia entre sobrevivir o cerrar. Lo pagan los estudiantes que usan transporte público y que ven cómo los pasajes suben mientras sus ingresos siguen igual. Lo paga el agricultor porque su maquinaria funciona con diésel y porque todo lo que produce cuesta más llevarlo al mercado. Lo paga el pescador que gasta más en gasolina y gana menos por cada viaje. Y lo paga el gobierno que debe subsidiar la energía o enfrentar protestas. En muchos países el aumento del combustible ha provocado crisis sociales. El miedo de los mercados se vuelve hambre en los hogares más pobres. Porque cuando sube el gas, sube todo. Y mientras las bombas caen a miles de kilómetros, las consecuencias viajan por el mundo a la velocidad de un barril de petróleo. Es una reacción en cadena. Primero sube el crudo, luego el transporte, luego la producción, luego el consumidor final. Y cuando eso ocurre, todo se desequilibra. La inflación se dispara, la moneda pierde valor y la pobreza crece. Una guerra que dura semanas puede dejar consecuencias económicas que duran años. Por eso, cada misil no solo destruye un edificio, también destruye la estabilidad de millones que ni siquiera saben qué está pasando. El sistema global es tan frágil que un buque detenido en el estrecho de Hormuz puede paralizar la economía de medio planeta. Y ese es el poder del petróleo en el siglo XXI. Más que un recurso, es un arma, silenciosa, global, incontrolable. Y si los países comienzan a usar el petróleo como castigo, cortando suministros, cerrando puertos, entramos en un juego peligroso. Porque entonces ya no es solo guerra con misiles,
Es guerra con mercados, con sanciones, con escasez. Y en ese tipo de guerra nadie gana. Todos pierden. Los líderes pueden sobrevivir al conflicto. Pero los pueblos pagan el precio. La energía mueve el mundo. Y cuando esa energía se vuelve inestable, todo se tambalea. Los gobiernos comienzan a temer la inflación más que a la guerra. Porque el pueblo no protesta por geopolítica, protesta cuando no puede comer. Y eso es justo lo que temen los políticos. Que la guerra de otros incendie su propia casa. Así que la guerra moderna no solo se pelea con armas, se pelea con miedo, en los mercados, en los puertos, en los precios. Y ese miedo lo pagamos todos.